Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos volviendo al canal de YouTube después de tanto tiempo parado. Bueno, volvemos con toda y qué mejor torneo para volver que el campeonato mundial entre Magnus Carlsen y Jan Nepomniachtchi. Por supuesto, se viene un match increíble. Voy a estar cubriendo, voy a intentar todos los días, básicamente, cubrir todas las partidas lo mejor posible. Voy a intentar hacerlo dentro de lo posible a esta hora. Como les digo, si a lo sumo llega a pasar por trabajo, por algún detalle que me atrasa un poquito, las subo a las dos juntas, pero voy a intentar ser lo más constante posible porque las partidas van a estar buenísimas y quiero tenerlos actualizados con todo esto. Bueno, antes de comenzar con el análisis, contarles que este campeonato del mundo va a ser a 14 partidas, dos más que el campeonato mundial anterior. Así que muy interesante esto. Por otro lado, contarles el ritmo de juego es de 2 horas, las primeras 40 jugadas. Luego se le agregan una hora más a cada jugador. Y a partir de las 61 se le agregan 15 minutos, pero también el incremento de 30 segundos. ¿Sí? Así que ritmo interesante, ¿no? Podríamos decir un tanto polémico, pero interesante al mismo tiempo. Bueno, vamos directamente hacia la primer partida que jugaron. En este caso, bueno, fue bastante interesante porque Magnus sorprendió desde la apertura, ¿sí? Y de hecho creo que fue interesante de acuerdo, pensando también en el aspecto psicológico, ¿sí? Veamos cómo comenzó. La partida empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, la apertura española. A6, alfil A4 y aquí caballo F6. Se vino en roque corto, alfil E7, hasta aquí ninguna sorpresa. Torre 1 y B5. Alfil B3 y aquí podemos decir viene la primera sorpresita por parte de Magnus, que juega en roque corto. ¿Esto para qué es? Esto básicamente es para jugar el Gambito Marshall, una variante súper aguda, súper interesante, que busca la iniciativa. Y si lo ponemos a pensar sobre el estilo de Jan Nepomniachtchi, tiene mucho sentido lo que está haciendo Carlsen, ¿no? O sea, antes de permitirle a un jugador súper agresivo que juega muy bien con la iniciativa, como Jan, como Nepo, está intentando atacarlo primero. Y eso me parece una muy buena decisión práctica. Por supuesto, aquí existe la opción de jugar con D6, C3, que esto es lo que normalmente juega Magnus, ¿no? H3, caballo B8, D4, y esto es la variante Breyer. Es una variante muy sólida, pero que bueno, justamente le permite al blanco generar algunas posibilidades de ataque. Así que la verdad es que me parece súper interesante. Si está preparado, este gambito puede ser realmente muy, pero muy peligroso. Vino H3 por parte de Nepo y esto se llama sistema anti-Marshall. Bueno, básicamente la idea es evitar justamente, como lo dice el nombre, el gambito de Marshall. Ahora, por supuesto, nosotros podremos decir, bueno, Maxi, está bien, entiendo que se llama gambito de anti-Marshall, pero ¿por qué es anti? O sea, ¿por qué evita el Marshall? Vamos a ver primero de todo qué sucede si D5 directamente. E por D5, caballo por D5, aquí podemos capturar, caballo por, torre por y C6. ¿Sí? Entonces, el blanco puede jugar torre 1 y alfil D6. Vamos a tener esta posición en mente, ¿sí? Tengamos esta posición en mente y vamos a ver algo interesante. ¿Qué es esto? Por ejemplo, aquí. ¿Qué pasa si entramos al Marshall directamente? C3, D5, peón por, caballo por. Como verán, la misma variante. Caballo por, torre por y C6. Y llegamos a esta situación. Si empezamos a observar cuál es la diferencia entre las dos jugadas, las dos tipos de posiciones que han arribado, notamos que el peón está aquí en C3 y en la otra variante está el peón en H3. Entonces podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? ¿No? ¿Qué es tan grave con todo esto? Bueno, el problema es que, por ejemplo, D4, alfil D6, da torre aquí, podemos jugar con dama H4 y bueno, el negro tiene una iniciativa muy interesante y hay mucha teoría aquí. Y bueno, realmente está súper interesante para estudiarlo porque el negro tiene muchas chances dinámicas. Ahora, uno puede decir, bueno, está bien, hasta acá entendemos todo, pero ¿y qué tiene que ver, no? En esta posición, ¿qué tiene que ver que no haya jugado C3? Bueno, aquí es donde radica la gran diferencia. Primero de todo, por ejemplo, aquí podemos jugar torre 1, alfil de 6, como estábamos siguiendo recién, y ya dama H4 no es tan fuerte porque no amenazaría nada en H2.
Pero por sobre todo, el blanco dispone de la jugada caballo C3, que antes no podía hacerla porque estaba el peón en C3. Entonces, caballo por C3, D por C3, y aquí el blanco tiene un peón de más, sin ningún tipo de compensación por parte del negro, ¿sí? Bueno, por esta razón es que Magnus aquí no jugó D5, no jugó el gambito de Marshall directo, pero sorprendió con una variante no tan jugada que es caballo A5, muy interesante. ¿Cuál es la idea? Sacrifica un peón pero por una compensación posicional. Ese es el truco. Entonces, caballo por E5, caballo por B3, capturamos la pareja de alfiles, A por B3 y ahora alfil B7. Vino D3, D5, contraatacando inmediatamente el centro. Vino por D5 y dama por D5. Entonces, como podrán observar, aquí tenemos varias compensaciones por parte del negro. La primera es que básicamente tenemos la pareja de alfiles. Eso siempre en una posición abierta es un factor a considerar. El segundo es que tenemos más desarrollo por parte de las negras. Esto también es bastante importante, ¿no? Y por supuesto una presión hacia el enroque del blanco. Bueno, por supuesto aquí Jan jugó dama F3, vino alfil D6 y rey F1. Muy interesante notar que aquí incluso el negro, por sus ventajas posicionales, puede hasta intercambiar las damas con peón de menos, ¿sí? Caballo por, alfil D2 y aquí C5. Y bueno, esta posición está bastante tensa, ¿no? O sea, no es simple de jugar. Bueno, vino rey F1 y ahora torre FB8. Esta jugada puede parecer un poco extraña. De hecho, bastante impresionante, ¿no? En primera instancia. Porque decimos, ¿por qué llevó la torre de F8 hasta acá? Si, por ejemplo, podríamos haber jugado torre F8. Y de hecho, esta variante nos va a servir para entender el motivo de torre FB8. Bueno, ¿cuál es el problema si jugamos la natural, torre FE8? Bueno, básicamente viene caballo C3, dama por F3, caballo por F3. Y si, por ejemplo, queremos hacer alfil por supuesto, si torre por E1, caballo por E1 y el blanco tendría peón de más sin ningún tipo de problema casi, ¿no? Solo la pareja de alfiles compensaría y estaría bastante difícil. Pero entonces imaginemos esto, peón por, torre por, rey por, C6, defendiendo algún posible truco de caballo por B5 y aquí caballo 4. Entonces, como notarán, el blanco aquí tiene ventaja porque tiene peón de más. Es verdad que se rompió la estructura por el flanco de rey, pero sigue teniendo peón de más. Y el negro ya no tiene tanta compensación. Entonces, por esta razón Magnus en esta situación jugó torre FB8. ¿Para qué es esto? Porque ahora, si por ejemplo el otro quiere jugar caballo C3, viene dama por E5. Y acá está el truco, ¿no? O sea, libero. Y acá se nota, ¿no? Que justamente la torre en B8 está defendiendo el alfil de B7. Para eso jugó torre FB8. Por esta razón, vino dama por D5, caballo por D5 y alfil D2. Entonces prosiguió con C5, dominando espacio, y aquí viene lo que sería la novedad de la posición, que es caballo F3, ¿no? Es gracioso, pero esta posición ya se había jugado previamente, partidas por correspondencia, así que probablemente Magnus tenía chequeado aquí, ¿no? Lo que pasa es que caballo F3 nadie la había jugado, y aquí es cuando Magnus se toma un tiempo para pensar un poco, ¿no? Terminó jugando torre D8, que tiene como idea, ¿no? Un posible ataque sobre rayos X sobre el alfil de D2. Caballo C3, caballo B4, importante no intercambiar en C3, sino atacar sobre el punto C2. Torre S1 y aquí vino torre a C8. Noten cómo, por ejemplo, en esta posición el negro tiene peón de menos. Eso está bastante claro. Pero la compensación es muy interesante porque noten que las piezas de blancos están difíciles, ¿no? No pueden moverse bien en la posición. Entonces, eso es un poco lo que compensa este sacrificio. Entonces vino caballo C6, evitando alfil por B4 y evitando algunos posibles D4. Alfil E3 y caballo E7, liberando al alfil de B7 y al mismo tiempo trasladando el caballo hacia F5 o D5. Alfil F4, vino alfil por F3, G por F3 y aquí alfil por F4. Entonces se arriba a esta posición. Una cosa interesante que había olvidado de comentarles es que aquí en esta posición, en lugar de alfil F4, podría el blanco haber jugado caballo D2. Y por ejemplo, luego de caballo D5, un posible caballo C3. Pero aún así en esta posición, luego de caballo B4, caballo aquí, alfil de acá y G4, esta posición es difícil. Ahora, es entendible porque Nepo prefirió no entrar en todo esto. Porque, digamos, si vos estás pensando que tu rival está dentro de una preparación,
lo mejor sería jugar de forma conservadora, y es lo que hizo, alfil F4. O sea que desde el punto de vista psicológico es totalmente entendible que Nepo haya buscado tal vez cambiar piezas y jugar un poco más sólido, ¿no? Alfil por F3, G por F3, alfil por F4, caballo por F4, torre C6, defendiendo A6. Torre 1, caballo F5, vino C3 y aquí caballo H4. Esta posición, a pesar del peón del menos, tiene una compensación terrible el negro, ¿no? Porque la estructura de peones, y aparte, tenga presente siempre el hecho de cuando sacrificamos un peón, debemos observar dónde está el peón de más. Noten que el peón estaría acá, entonces no es tan grave ese peón. Torre 3, rey F8, defendiendo la séptima fila, caballo G2 y ahora caballo F5. Vino torre 5, G6, caballo E1 y caballo G7, trasladando el caballo hacia una mejor casilla y liberando también la opción de jugar F5. Torre 3, caballo 6. Noten cómo el caballo de las negras va por todos lados. Caballo G2 y aquí vino B4. Esta jugada es muy interesante por parte de Magnus para lograr contrajuego por la columna B. Vino rey E2, torre B8 y obviamente C4 es una locura por caballo D4 jaque, ¿no? O sea, la posición estaría casi colapsando después de eso. Vino rey D2, peón por peón, peón por peón y torre por B3. Ahora, ¿qué sucede luego de esto? Magnus recupera el peón que tiene de menos, pero se ha roto la estructura en el flanco de dama. Por eso podemos considerar que esta posición está relativamente igualada. Torre B7, H4. Noten, Nepo muy atento a las posibles amenazas del negro. Rey F7, vino torre 1, rey F6, caballo aquí, torre D7 evitando el caballo de 5 jaque. Caballo aquí amenazando un doble, lo evitamos. Caballo aquí, torre. Y luego de estas jugadas se repitió, con lo cual se acordó las tablas, ¿sí? Creo que para hacer la primera partida del campeonato fue muy interesante. El dispositivo que escogió Carlsen me pareció realmente muy adecuado para la situación, debido a que al enfrentarse a un jugador agresivo, es muy interesante plantear la situación en donde él se tenga que defender en lugar de atacar, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad, un placer volver, ¿sí?, al canal de YouTube. Y espero, si como siempre les digo, si pueden hacerme ese favor y dejar ese like, suscribirse si es la primera vez que estás acá dentro del canal, y por supuesto compartirlo con amigos para que siga creciendo el canal. Desde ya, muchas gracias a todos y nos estamos viendo mañana en la segunda partida. Chau, chau.